Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Hola, ¿cómo están? Saludos, les habla nuevamente Hernán Castelblanco. Bienvenidos a su programa Cultura y Finanzas Podcast. Bueno, creo que estamos empezando año. Esta es la primera grabación de este año 2024. Espero que para ustedes vaya a ser de mucha bendición. Realmente, tuvimos problemas técnicos. Acabo de poder lograr configurar la computadora. Algo pasó, pero no podíamos accesar al sonido para poder grabar. Bueno, ya estamos acá. Quiero decirles que vamos a tocar un tema muy importantísimo. Vamos a hablar un poco sobre las metas y las metas desde la perspectiva del eterno Dios de los cielos. Vamos a ver. Realmente tener metas, pues cualquiera se pone metas, aunque no todos se ponen metas. La mayoría de la gente trabaja sin metas, tan solo va llevando la vida como le va siguiendo. Van apareciendo algunos retos por allí, algunas cosas que todo el mundo tiene, como comprar una casa, un carro, cosas de esas, que son metas muy superficiales, aunque son importantes, muy importantes, pero realmente van siendo como asuntos de vida por cultura, no por una meta realmente personal, no en todos los casos, en la mayoría de los casos. Pero ¿qué sucede con una meta cuando estamos caminando, queriendo caminar alineados a la cultura del reino, a la cultura del Dios de la vida, a la cultura del Padre de los cielos, a la cultura que nos guía hacia el cumplimiento de la palabra de Dios? Y no vengo a hablar de religión, ni es una prédica, vengo a hablar es de cultura y finanzas. ¿Cómo relacionar la cultura y la finanza con ese tema de las metas desde una perspectiva correcta? De la cultura que yo hablo aquí es de la cultura del reino de los cielos. Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadidura. Cultura y finanzas traduce el reino de Dios y su justicia, y la añadidura, pues finanzas, que tiene que ver con todo tipo de recursos, porque al final se trata de recursos en la línea de la añadidura, ¿no? Entonces, les decía que se pueden tener metas, pero el asunto es cómo caminar hacia las metas y desde qué perspectiva caminamos. Caminar desde la perspectiva natural es muy diferente a caminar desde la perspectiva del Dios de los cielos. En el caso muy particular, pues para mí es importante que Dios esté vinculado al cumplimiento de mis metas, que Dios esté vinculado al cumplimiento de mis planes, mis diseños, mis propósitos, mis intenciones. Creo que no puede haber división en el asunto. Si yo determiné que el Dios de la vida fuera mi Padre, determiné aceptarlo como Dios, como Padre, y decidió obedecer sus mandamientos, caminar en sus caminos, que no significa perfección, significa también errores, faltas, carencias, a veces necesidades que hay que ir supliendo de acuerdo a cómo él lo va presentando, y me refiero en el tema desde la perspectiva personal, cuanto a temperamento, carácter, acciones, decisiones, determinaciones, el diario caminar. Entonces, volviendo al punto de la meta, si yo estoy buscando cumplir una meta de parte de Dios, cumplir metas para mi vida personal que tienen que ver con el diseño que Dios estableció en mi vida. Recuerde que la palabra de Dios dice que en Salmo 139 que Él escribió mis días antes de que todos esos días se cumpliesen, ¿verdad? Que Él me diseñó desde antes de la fundación del mundo, también habla la palabra. Entonces, yo soy una persona predestinada, usted es una persona predestinada, lo quiera creer o no, bueno, eso es un asunto muy personal, muy particular, pero realmente fuimos creados con un propósito, un diseño. De hecho, de acuerdo al propósito, son los dones y talentos que usted tiene. O sea, Dios lo diseñó para lo que lo iba a usar. Por ejemplo, alguien que tiene una finca, una granja, no compra un carro pequeño para cargar el heno del ganado ni cargar los cultivos, pues va a comprar una camioneta, un pickup, un carro que tenga el espacio, la cavidad correcta y la fuerza correcta, el tamaño correcto. De igual manera, Dios diseñó su vida y mi vida para un propósito específico. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo ese propósito específico para el cual nos diseñó Dios, entonces empezamos a caminar en el cumplimiento de ese propósito específico. Ahí es donde nos ponemos metas, decimos, bueno, la verdad que si Dios me llevó a trabajar con gente, tengo que aprender a trabajar mucho en la paciencia, trabajar mucho en el tema de entender y comprender la gente. También, si me mandó a ser líder, pues tengo que tener carácter para darle formación a la gente y no permitir que las emociones participen en eso. Si lo vemos entonces, como se lo acabo de mencionar, si lo analizamos bien, pues se mencioné varios puntos a los cuales hay que ponerle una meta de trabajar si es que no he logrado llegar al nivel que debo llegar, o si de pronto estoy en un nivel X pero necesito mejorar. Eso hay que ponerle una meta. Mire, este año pretendo trabajar muy duro con mi carácter, este año pretendo trabajar con mi disciplina,
aprendiendo a trabajar con mi constancia. Hay cosas que nos pasan facturas y nos detienen en el avance respecto al propósito de Dios. Entonces, realmente, ¿desde qué perspectiva lo vamos a manejar? ¿De la perspectiva del hombre o de la perspectiva de Dios? ¿Vamos a manejar una meta como Dios dice o como nosotros queremos? Porque como nosotros queremos es muy doloroso, puede salir bien, pero muy doloroso, inestable, inseguro y no puede ser realmente contundente o al final cumplirse de una manera como queremos. Pero de la perspectiva de Dios siempre va a funcionar muy bien. Dice la palabra del Señor, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito fuimos llamados. Porque a los que antes escogió, a los que predestinó, a los que antes conoció, a estos llamó. Usted y yo fuimos llamados por el Padre a cumplir un propósito. Entonces, si eso es así y si eso de verdad lo creemos, necesitamos caminar conforme a su voluntad. Esa voluntad va acompañada del estudio de la palabra, de oración y de caminar haciendo lo que podemos hacer cada día. La gente espera el cumplimiento de la meta. No, hay que trabajar todos los días en dirección hacia la meta. Trabajar en lo que podemos trabajar. No podemos trabajar en lo que no ha pasado, trabajemos en lo que está pasando. Eso significa todos los días proponernos desarrollar más bien la parte que necesitamos mejorar. Por ejemplo, si ocupo disciplina, pues tengo que empezar a disciplinarme todos los días, ver cómo, me pongo un horario y voy a tratar de cumplirlo hasta que lo logre cumplir. Voy a trabajar en eso y me determino, porque las metas son determinación. De nada te sirve una meta si no te determinas a trabajar en ella. ¿Hasta dónde estás dispuesto o dispuesta a trabajar? Determinarte a trabajar en tu meta. Podemos quejarnos de situaciones que pasaron, pero ¿qué estamos haciendo para resolverlas o para mejorar lo que nos llevó hasta allá? O sea, no mejorarlo para llegar más allá, o sea, más problemas, sino mejorarlo para no volver a llegar hasta ahí. Entonces, esto requiere de un proceso y ese proceso hay que determinarlo, hay que ponerse a trabajar en ello. Y no es lo mismo trabajarlo en mis fuerzas que trabajarlo en las fuerzas del Dios Altísimo. Esto requiere trabajo y dedicación, pero eso va a determinarse de acuerdo a mi pasión, a de verdad mi objetivo lo tengo claro y quiero caminar en él. De verdad estoy apasionado y de verdad lo voy a hacer, o sea, sí me determiné, sí lo voy a hacer, sí voy a caminar en eso. Mucha gente se detiene con facilidad. Yo soy uno de esos que a veces me ha pasado. Yo no voy a decir que no digo que hago el 100% de lo que me propongo. Muchas cosas no alcanzo a lograrlas, muchas cosas no las hago. De hecho, comentaba con alguien ahora más temprano que este año y medio, por lo menos este cierre de 2023, no para mí, pues sí hubo muchas conexiones y muchas cosas crecí en algunas áreas, pero en otras se me desordenó lo que ya tenía. En otras áreas se me hizo un relajo. Entonces el crecimiento también genera desorden, estancamiento o alteración de otras áreas o situaciones o cosas que vamos logrando. Entonces hay que ir llevando un equilibrio y si se va a trazar algo, pues toca volverlo a actualizar, toca trabajar otra vez en volverlo a llevar al nivel, pero es un proceso. Entonces toca avanzar y ir llevando todo a la altura, avanzar y llevando todo a la altura. Este proceso tenemos que vivirlo obligatoriamente. ¿Por qué? Porque definitivamente es imposible decir que trabajo en una línea y olvido las demás. Ya lo viví, lo estoy viviendo nuevamente y creo que por más que intentamos, siempre algo se nos puede ir quedando por allí. Pero de nosotros depende precisamente la capacidad, el poder, la potencia y el esfuerzo, la concentración, la dedicación, la pasión y la determinación para llegar hasta allá. ¿Qué planes tienes para este año? Bueno, todo el mundo hace planes y metas, todos tal vez lo hacemos, no todos, pero digamos que es la intención cultural en muchos lugares. Pero el punto no es eso. Y se habla mucho. Usted mire los periódicos, mira las redes y mira todo, y se está hablando de metas. Que sí, los propósitos 2024, que las metas, que este año nuevo, que tiempo nuevo, que empieza de nuevo. Todo eso es una absoluta basura, en tanto no tomemos una decisión real, con seriedad y formalidad de caminar hacia eso. Estoy hablando también de eso, pues sí, porque es el tema del día y es bueno dar mi opinión respecto al tema, pero realmente depende de lo que tú determines hacer. Hay gente que está viviendo situaciones afuera porque tiene cuestionamientos adentro y problemas adentro. Quiere decir, su carácter, su temperamento, su desobediencia, su negligencia llevan a que afuera sucedan cosas que son consecuencia de esto. Dios tiene una forma de trabajar. Dios primero forma a la persona y después le entrega el reino.
Mira lo que pasó con Saúl, le entregó el reino y después fue un problemón con la persona. Entonces ese rey se descalificó, porque él solo se descalificó. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Ya con David el Señor preparó a David. Ya con Salomón preparó a Salomón. Aún así Salomón falló. Ya el hijo de Salomón no estaba preparado como debería. Aunque tenía 40 años, no estaba preparado para gobernar. Interesantemente. Entonces, ¿el asunto aquí depende de Dios? No. ¿El asunto aquí depende de las personas que me rodean? No. ¿El asunto depende de los recursos que tengo? No. El asunto depende de usted hasta dónde se determina hacerlo. Hasta dónde se determina aprender el inglés, hasta dónde se determina lograr la carrera, hasta dónde se determina sacar el siguiente libro, hasta dónde se determina mejorar sus problemas financieros, hasta dónde se determina hacer un plan financiero y cumplirlo a cabalidad, aunque cuesta. Mire, manejar un presupuesto de finanzas es difícil, es complicado cuando no se trae esa cultura. Los primeros meses es durísimo, los primeros días se le olvida, no lo apuntó, lo llevaba bien, dejó de hacerlo 2 días, se le hizo para atrás, ya no lo quiso hacer más, otra vez un mes no lo hizo, otra vez un mes lo vuelve a hacer, y es complicado eso. Pero a través de la disciplina y la constancia vas a ir llevando un nivel hasta que lo logras controlar. Esto es fácil hablarlo, pero muy difícil vivirlo. Todo el mundo habla fácil, pero la verdad es que no es nada fácil. Los cursos en internet están a la orden del día y se ven fáciles. No son fáciles, hay muchas cosas complicadas, muy complicadas, cosas muy difíciles. Entonces, de ti y de mí depende que trabajemos en absolutamente lo que el Padre de la vida quiere hacer, que realmente es organizar, establecer evidentemente las metas correctas, el modelo cómo voy a llegar hasta las metas correctas, qué recursos voy a utilizar, qué rutina diaria mejoro, quito o pongo para poder llegar hasta allá y lograrlo. Creo que nada hace más feliz a una persona que llegar a una meta cumplida. O bueno, es una de las cosas que la hace muy feliz. Y de parte de Dios, de la mano de Dios, dice el Señor que en Salmo 138:8 dice la palabra de Dios: porque Jehová Dios cumplirá su propósito en ti. Su propósito en mí. Wow. Señor, cúmplalo. Yo le digo, Señor, cumpla su propósito en mí. Personal, familiar, financiera, empresarial, ministerial, en todos los aspectos. Que se cumpla su propósito en mí, pero estoy dispuesto a cambiar para eso, estoy dispuesto a ceder, a desaprender para aprender, a reconocer lo que no hago bien, a dejar el orgullo, la arrogancia, la soberbia de lado para poder aprender humildemente o aceptar inicialmente que tengo que cambiar cosas y después trabajar en eso. Hay que ver si estoy dispuesto, porque yo estos planes los escucho muchas veces, pero la gente realmente no camina. Yo veo a la gente llegar a clases, yo veo a la gente estudiar la palabra de Dios, veo a la gente prepararse en algunas áreas científicas o comerciales, económicas o lo que sea. Yo veo a la gente dedicarle tiempo, pero realmente no aprenden, porque si tienen conocimiento pero no lo practican, no aprendieron. Conocimiento sin práctica no es aprendizaje, tan solo es conocimiento, pero cuando ya lo pone en práctica se convierte en aprendizaje. Por eso dice el apóstol Santiago en su carta, dice: no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. O sea, pongámosla en práctica para que se convierta en una cultura. Tenemos que tener claridad: la cultura de las tinieblas o la cultura del reino de los cielos. La cultura de las tinieblas o la cultura de la luz. Son dos culturas muy diferentes. Mientras la persona viva en la cultura de las tinieblas, aunque sea salvo, no va a caminar muy lejos. Va a caminar como todo hombre camina. Pero realmente la gracia de Dios, para que se manifieste, necesita estar en la luz. Eso significa: deja la cultura del mundo, deja la cultura del hombre, deja la cultura de todo aquello que sabes que te detiene y te atrasa, y empieza a caminar en lo que Dios estableció, y te vas a dar cuenta que los resultados son diferentes. La ventaja en el Señor es que tu esfuerzo realmente es apenas un esfuerzo, pero todo el resultado viene de parte de Él. Lo que a gente en el mundo normal le cuesta meses, tú lo vas a hacer en días. A la gente le cuesta años, tú lo vas a hacer en meses. Eso es lo que yo he aprendido y he vivido en la palabra de Dios y con los caminos de Dios. Así que alguien puede decir: este año tengo deseo de tener paz en mi corazón. Este año quiero ya cerrar el año. El próximo año, 2024, lo quiero cerrar en paz. En paz. Bueno, eso se oye fácil, pero requiere trabajo, porque hay que desprenderse de muchas cosas. ¿Realmente te determina vivir confiando en el Padre de los cielos? Ponte a pensar en eso.
haz la lista de las metas, sí, claro, los objetivos, sí, que no sé cuándo, que no sé qué en programa, pero hay gente que metas y metas, óyeme, concéntrate en algo y cúmplelo, termínalo, haz lo correcto. Mire, por ejemplo, a veces contratamos gente para que nos ayude a llegar a los objetivos, está bien, eso está bien, pero a la gente no le importa, o sea, es muy difícil que a la gente le importe. Además, la gente tiene soluciones para ellos mismos y uno las necesita, pero nunca le dicen nada de eso. Tú dices, qué raro, pero al final es que la responsabilidad es tuya, no de la otra persona, no del que contrataste. Tú eres la responsable o responsable de llevar tus metas a cabo. Entonces, reevalúa lo que tengas que cambiar. Habrá gente que tienes que despachar, habrá gente que tienes que aceptar, habrá gente que tienes que buscar y conocer, y habrá así mismo recursos, conocimientos y etcétera, etcétera, que hacen parte del cumplimiento de la meta. Por eso no te desenfoques, no te dejes distraer, concéntrate en tu meta. Ok, entonces creo que es un punto importante que evaluarlo, porque la meta afecta a la familia, la meta afecta a tu mañana. Lo que tú haces hoy es lo que vas a recoger mañana. Quiere decir, lo que estás sembrando hoy lo vas a cosechar mañana. Lo que estás sembrando hoy lo vas a cosechar mañana. Entonces empecemos a madurar lo que tenemos ahorita para que sea una buena cosecha mañana. Maduremos lo que tenemos ahora y vamos a recoger una buena cosecha mañana. Bueno, quiero contarles que estoy aquí en la zona de Tabasco, en el sur de México, una zona hermosísima. Estuvimos aquí compartiendo con una gente linda, una iglesia preciosa, una gente hermosa aquí, unos pastores también, empresarios, varias personas. Tuvimos una reunión empresarial buenísima y vamos a tener pronto otra reunión empresarial aquí buenísima. En este momento estoy aquí en el hotel y pues tenía que grabar el podcast más temprano, pero se me complicaron las cosas. Se me atravesó una piscina por ahí. La verdad que tenía otro programa y ahorita ya quise grabar, se me complicó, no sé por qué no podía conectar el sonido y todo, pero bueno, ya lo logramos hacer. Discúlpenme por favor, estamos en esto aprendiendo. Quiero darle dirección a este programa. Saco temas ahí, los saco, sí, pero no le da una dirección estratégica que sea de mayor aporte de valor para ustedes, pero lo quiero hacer. Cultura y finanzas, tengo mucho para hablar de esto, muchísimo para comentar de cultura, muchísimo para comentar de finanzas, pero referente al reino. La ley financiera hebrea, eso es importantísimo, eso solo les va a gustar muchísimo. Quiero empezar un taller sobre finanzas hebreas para ver con detalle cómo manejar las finanzas, pero estamos en ese análisis porque tengo mucha actividad, entonces no quiero estar fallando y estar cambiando de fechas y cosas de estas. Entonces yo les voy a dejar avisar, voy a dejar saber. Así que bueno, nada más, muchas gracias por acompañarme este día, espero que la pasen muy bien y nos vemos primero Dios la siguiente semana. Saludos y muchas bendiciones. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes, por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.